Para nosotros es una alegría saludar a Pedro Curvelo, que es instructor gnóstico y tiene la amabilidad de atendernos desde Maldonado. Pedro, buen día, bienvenido a la tribu en Paysandú. ¿Cómo estás? Buenos días, cómo les va? ¿Andan bien? Estamos muy Bien. bien, con muchas ganas de charlar con vos en un día gris en Paysandú y en Maldonado. Igual, lloviendo, está feo, pero bueno, pero bien, bien, gracias a Dios. Mucha humedad. Mucha humedad, sí, ayer también un día bastante húmedo, pero bueno, hay que acostumbrarse, estamos en el final del otoño y el comienzo del invierno y es así la cosa, ¿no? Pedro, nos apasiona la figura de María Magdalena. Primero que nada, ese ser existió en el tiempo de Jesús una mujer llamada María proveniente del pueblo o la ciudad de Magdala. Bueno, sí, sí, todos los testimonios que hay, tanto en las Sagradas Escrituras como en los Evangelios apócrifos, nos han dado testimonio de que sí existió esa figura femenina, y de que en realidad, como ustedes bien lo planteaban en el título de la charla, más bien está inclinada a ser discípula que el papel que luego tuvo que jugar por una enseñanza que tenía que dar el Maestro Jesús, ¿verdad? Se habla de parte de algunas fuentes de que habría sido una mujer rica, culta, con vastos conocimientos de cuestiones de la religiosidad, la espiritualidad, la filosofía. ¿Ustedes en la Gnosis valoran que esto puede ser efectivamente así? Es muy probable, sí, porque la mayoría de los discípulos de Jesús eh, no eran, diríamos así, iletrados o ignorantes, ¿no? Sino que eran personajes que tenían que ver con lo que hoy en día llamaríamos de un rango cultural importante. Conocían de idioma, eh, tenían que ver con aspectos así relacionados con un conocimiento integral de las cosas. Cuando se habla de los pescadores, porque uno puede decir, no, capaz que eran pescadores, sí, eran pescadores de hombres, pescadores de almas, o fue lo que trató de transmitir el Maestro Jesús. Eso no significa que fueran pudientes, ¿no? Pero sí que tuvieran una cierta riqueza cultural. Así Ujú. que no es improbable que en el caso de María Magdalena tuviera también una preparación. Hay que recordar a la audiencia y a ustedes también de que en la antigüedad existían las vestales, que eran lo que se llamaban las sacerdotisas, que cumplían un papel de colaborar con el varón en los oficios religiosos. Eso existió siempre en la antigüedad, en todos los cultos, y esas mujeres vestales tenían que tener una gran preparación. Eh, Eso quedó muy patentado en la cultura japonesa, por ejemplo, en las geishas, ¿verdad? Que también Claro. luego se convirtieron en prostitutas sagradas, pero eso tiene que ver con una preparación. Eh, Ahora está muy de moda el tema de las series y hemos visto algunas series referente a María Magdalena. ¿Y ella realmente era prostituta? ¿Fue prostituta? Bueno, ese es todo un papel. No sabemos a ciencia cierta, pero la toda la evidencia que hay es que no era prostituta. Y si era una Este, mujer rica, por ejemplo, no tendría por qué serlo, por y ejemplo, ¿no? no, claro, si fuera por un tema económico, pero Claro, si fuera por no. eso. En este caso estamos hablando de que ella jugaba un papel, como les digo. En la antigüedad existió una figura, pero que hoy en día sería algo muy controversial, pero de todas maneras, por todos los datos que nosotros manejamos, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, además de los Evangelios de Marcos, de Lucas, de Juan, no hay, diríamos así, más que, en primer lugar, que era la compañera de Jesús, y en segundo lugar, que él la tuvo que dejar, diríamos así, mostrarla, porque ella representa un aspecto de nosotros que es el alma, ¿no? Ella representa un aspecto de nosotros. Es decir, cada uno de los personajes del drama de Jesús, incluyendo al propio Jesús en la Semana Santa, tiene que ver con un aspecto de nosotros, de cada uno de nosotros a nivel psicológico, etcétera. Entonces se da el caso de que
María Magdalena en este caso representa el alma que se prostituye por la materialidad, que se prostituye por aspectos negativos de nosotros, pero no diríamos en el sentido carnal del término como uno ya lo asocia, ¿verdad? Y esa construcción de la imagen de María Magdalena como prostituta, pero carnal, como pecadora, digamos, es resultado del trabajo de la Iglesia Católica. Bueno, la Iglesia obviamente después del concilio de Nicea, después del siglo IV, empieza a armar todo llamémosle así, una especie de síndrome o ¿cómo sería la palabra adecuada? Una serie de resquemores con el papel de la mujer en general. No nos olvidemos nosotros que la mujer empieza pasa a un segundo plano. Sí. Exacto, es la culpable de la caída del hombre, es la culpable de todo eso, y luego a partir del siglo XIII ya es la culpable de la hechicería, es decir, el papel de la mujer empezó a ser enmarcado dentro de lo negativo y de lo malo, de la tentación, ¿verdad? Entonces María obviamente no escapa a eso. Hay que acordarse que en el Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo, es donde a ella se le acusa, es decir, se la presentan por haber estado adulterando. Entonces el adulterio era una cosa muy muy castigada en la antigüedad, y bueno, ya si la persona engañaba a otra, con otra persona, ya eso era objeto de adulterio, por supuesto, y ya ahí entra el término prostitución. Que no sería lo mismo tampoco, ¿no? No sería lo mismo, pero en la antigüedad sí era muy grave. Y en la antigüedad y hoy en día, no hay que olvidarse que en los países árabes que son intransigentes, que no han comprendido cabalmente lo que dice el Corán, sino que lo ven desde un punto de vista demasiado inclinado al machismo, todavía hoy en día se castiga a la mujer públicamente, ¿no? Así que para los gnósticos no habría sido una prostituta, pero en todo caso su rol junto a Jesús habría significado, representado simbólicamente cómo el alma se prostituye tras las cuestiones materiales. Exactamente, materiales y equivocadas de nosotros, ¿no? Equivocadas de nosotros. Nosotros tenemos que acordarnos también o recordarnos que en la antigüedad, uno habla de la antigüedad, bueno, hace 2000 años, 2000 y pico de años atrás, todo sacerdote, todo rabino, toda figura religiosa tenía que ser obligatoriamente casada, no existía el celibato ni el concepto de un sacerdote solo o una mujer por separada en el monacato sin estar casada. Después, como les digo, eso con los siglos se fue tergiversando, pero tanto Jesús como María Magdalena cumplen un papel muy importante entre ellos porque consolidan una unión, por más que en los evangelios solamente figura como la compañera, pero obviamente no van a decir la esposa. En el evangelio de Juan figura de que ella se besaba en la boca con el Maestro Jesús, es decir, ahí está bastante clara la cosa, ¿no? Y el tema de tuvieron hijos entre ellos. Yo hace poco, nosotros con Eduardo hemos visto algunos documentales donde hay imágenes que la presentan a María Magdalena embarazada. Sí. Ese es todo un tema también de análisis, ¿no? Nosotros en realidad en la gnosis no nos consta, no tenemos datos fehacientes de que el maestro haya dejado un legado en ese sentido. Se hablaba de que había una hija por ahí, pero nunca hubo, diríamos así, un testimonio real de eso. No hemos encontrado nada que lo avale. Tampoco sería descabellado pensar que tuvieron hijos. Pero ya les digo, nosotros como estudiantes gnósticos no tenemos nada en este momento como que acredite eso. Se habla de que las bodas de Canaán que cuentan los evangelios podría haber sido la boda entre María Magdalena y Jesús. ¿Los gnósticos qué dicen al respecto, Pedro? Sí, claro. Y se fundamenta que por eso, por ejemplo, la Virgen María, digamos, la madre de Jesús,
estaría tan preocupada porque no había más vino, porque eso eran los anfitriones, claro. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora yo les cuento otra cosa. La Virgen María, la Madre de Jesús y María Magdalena no están tan diferenciadas. Son bastante más cercanas de lo que uno cree. Porque si ustedes se fijan en todas las imágenes de la Virgen María, la Virgen María siempre aparece joven, consolando a ese hombre o bajándolo cuando está descendido de la cruz, como en la imagen de la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? Y es una mujer muy joven, que fácilmente uno se da cuenta de que prácticamente es de la misma edad que el Maestro Jesús. Y uno se pregunta por qué los artistas se empeñaron tanto en mostrar a la Virgen como a alguien tan joven, siendo que si era la madre tendría que tener por lo menos 50, 60 años, o 50 y pico de años. Y no es el caso, porque ahí hay un simbolismo más fuerte. Cuando tú estabas hablando recién de esas imágenes de María Magdalena gestada o embarazada, eso tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando recién del alma, porque cuando el alma empieza a hacer su trabajo, es decir, cuando un hombre o una mujer empiezan a hacer su trabajo y a levantarse espiritualmente hablando, su trabajo interior, entonces esa mujer llamada María queda embarazada y empieza a subir por unas montañas, ¿no?, que están simbolizadas en el organismo nuestro por las vértebras de la columna espinal, que las vértebras son 33. ¿Y cuántos años dicen que vivió el Cristo? 33. El número 33 es sumamente simbólico, ¿no? Entonces, son 3 montañas de 11 vértebras. Son 11 vértebras que tienen que ir encarnando y tienen que ir levantando ese iniciado. Para llegar a ese proceso, para llegar a levantarse como maestro, como le pasó a Jesús, la mujer lo reconoce a la altura que está. Entonces esa mujer, cuando lo reconoce, esa mujer, en este caso María, le lava los pies con nardo, que el nardo es el perfume del alto iniciado. Que dicen que en esa época el nardo era una cosa muy, muy cara y que cuando le lavan los pies, esa libra de nardo equivalía al sueldo de un obrero de un año más o menos en aquella época. Uh-huh. Pedro, hay algunas corrientes que colocan a María Magdalena como maestra y hay una especie de adoración a su imagen, a su figura y eventualmente a su enseñanza. Se habla de que ella, después de muerto Jesús, se fue a Francia, que llevó su mensaje, y aparentemente los cátaros y alguna otra organización, incluso actual, la tienen a María Magdalena como la figura clave en su conformación religiosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Efectivamente llegaría al rango de maestra, digamos, o es una buena discípula, nada más? No, realmente consideramos de que sí, que ha de haber llegado a la maestría, porque para que un hombre se levante a la estatura espiritual que se levantó Jesús, nosotros consideramos de que tiene que tener a su lado alguien que lo ayude a catapultarse a esa medida, y no está muy alejada de él en ese rango. Claro. Es decir, que tiene que estar más o menos equiparado. El nombre Virgen, si bien obviamente hace alusión a no haber perdido obviamente su virginidad, pero era más una cuestión, diríamos así, como un grado esotérico, que es lo mismo que decir Cristo, porque Cristo no es el nombre de Jesús. Claro. Jesús ni siquiera se llamaba Jesús, era el maestro Jesús Ben Pandirá, pero el Cristo es un rango, es un grado esotérico, es un grado mayúsculo, que significa justamente lo más alto, lo más elevado. ¿Cuánta deformación histórica, cuánta tergiversación, cuán lejos estamos de lo que podría haber sucedido, Pedro? Es impresionante. Sí, lamentablemente sí, es así. Que según quien cuenta la historia.
Exacto, y la historia siempre la cuentan los que triunfan, ¿no? Siempre los que vencen en la batalla son los que cuentan la historia a su manera. Entonces, diga que gracias a Dios hubieron muchos grupos gnósticos antiguos, que entre ellos los esenios, los valentinianos, los etianos, los nacenos, los valentinianos, los basiliquianos. Habían muchísimos grupos, los ofitas, muchísimos grupos gnósticos que se escondieron, muchos de ellos en montañas, en lugares inaccesibles, algunos padeciendo situaciones muy penosas en el desierto, y ellos, todos esos grupos, que eran más o menos unos 150 grupos, escribieron los evangelios y los testimonios de la vida de Jesús con los discípulos y con las discípulas también, y eso quedó guardado. La mayoría se destruyó, pero se encontraron por lo menos 2 restos, los de Qumran y los de Nag Hammadi. Son los que hasta el momento se han encontrado, y eso por lo menos ha dado luz distinta al papel tanto de María Magdalena, de Judas Iscariote, es decir, para que nosotros veamos cómo las cosas no son tan crudas como se nos ha mostrado. Y para los gnósticos, entonces, ¿cuál es la definición de ese ser que se llamó, que conocemos como María de Magdala o Magdalena? Para nosotros es la compañera que ayudó al maestro a levantarse. Tiene una honda significación, más que nada en esa representatividad que yo les mencionaba hace un ratito, que es el trabajo del alma justamente en tratar de levantarse del lodo de la tierra donde se encuentra, que está llena de errores, por supuesto, porque por eso el maestro le saca los 7 pecados capitales, le limpia los 7 pecados, dicen los evangelios. Eso indica que estaba cargando con todos los defectos que nosotros como humanidad tenemos, y que bueno, al lado de ese hombre o conjuntamente con él, ambos salen airosos, ¿no? Salen triunfantes. Si no, el maestro no la hubiera aceptado, o bien podemos tomarla como discípula, o bien como nosotros consideramos como una compañera de vida. Pedro, te agradecemos profundamente la atención del llamado y la información que tan gentilmente nos has aportado. Honestamente, para nosotros un placer. Sí, un gusto realmente, tu disposición y aparte la claridad con la que, nos explicás. No, nosotros estamos a las órdenes, cuando gusten, cuando quieran, cualquier otro tema también. Nos agarró bastante de sorpresa, pero de todas maneras siempre estamos buscando información y estamos estudiando este tipo de cosas. Viste Muchísimas que gracias a ustedes. La tribu es así, viste que te saca así medio rapidito. Está gracias, muy bien. Pedro, está un abrazo bien. Grande. Igualmente que tengas para un buen ustedes, día. que pasen muy bien. Gracias. Pedro Curvelo, instructor del Instituto Cultural Gnóstico de Maldonado, nos habló, nos explicó, nos aportó la visión que tiene su institución sobre María Magdalena. Para la gente que lo pide,